Buenas tardes, tardes, noches. Os doy la bienvenida a una nueva cápsula de traducción, las conversaciones en línea y de acceso libre entre especialistas de prestigio procedentes de diferentes ámbitos de la traducción y de la interpretación y el profesorado del Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Hoy, una vez más, es un honor contar con la presencia de José Castro, traductor, corrector, redactor, guionista, fotógrafo y presentador de radio y televisión, entre otras muchas cosas, y Richard Samson, profesor senior de nuestra universidad. La charla ya sabéis que tratará sobre la comunicación efectiva en las redes. Bien, me gustaría agradecer de nuevo a todas las personas que hacen posible este evento y mencionar pues, a las organizaciones que han promovido esta actividad, como son iDisc, Text Forward, PEN Català, Eumo Editorial, Instituto Ramon Llull, ATRAE, la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual en España, AICE, la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España, APTIC, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña, APAC, la Asociación de Profesorado de Inglés de Cataluña, y por supuesto a todas las personas que estáis ahora mismo conectadas, cada vez más, ¿no? Cada segundo más, participando así en este evento. Si nos queréis seguir en Twitter o en otras redes sociales, recordad que nuestro hashtag es Conversatrat2122. Muchísimas gracias, no me enrollo más. Richard, cuando queráis, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Paula. Si quieres apagar tu vídeo ahora, lo puedes hacer. Y debe haber un control aquí para... Pero primero lo que tengo que decir es que, como veis, estoy haciendo anuncio hoy para un armario de IKEA. Esto es el mejor atrezo que he podido conseguir para hoy. Entonces hemos tenido algún problema para buscar la conexión de José, y José de hecho está entre vosotros como espectadores en este momento, pero lo voy a utilizar la magia de Zoom para promocionarle a panelista. A ver si acepta la invitación. Ahora dice que va a reunirse otra vez como panelista y ha funcionado. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal se me oye? Bien, bien, bien. Excelente. Muy bien. José. Ha funcionado. Estábamos ahí temblando si va a funcionar la entrada o no. No, sí que ha funcionado. Bueno, primero de todo, déjame decir, bueno, primero que estoy algo abrumado por la situación, estando delante de un especialista de lengua española. Español no es mi primera lengua, evidentemente. Y yo sí que he hablado español durante muchos años, pero un variante afectado por el catalán. Entonces, si hago algún desliz catalán, me vais a perdonar, por favor. No, de antemano, al menos por mi parte. Podéis corregirme sobre la marcha también. También repito lo que ha dicho Paula, que para mí es un placer darte la bienvenida otra vez, digamos, en el entorno de traducción a Vic. Eva Espasa nos ha recordado hoy que la última vez que estabais con nosotros es en julio de 2000, del año 2000, en un curso de verano con ella y con Francesca Bartrina. Madre mía. ¿Recuerdas este? Lo recuerdo perfectamente. Fue Muy fantástico. bien. Bueno, yo he tenido varias cosas que quería plantear. Una persona tan polifacética como un hombre renacentista, del Renacimiento, podría preguntar por muchas cosas, porque tienes facetas que no vamos a explorar hoy, como fotógrafo, por ejemplo, y otros muchos ámbitos, pero voy a centrarme intentar centrarme en los temas que inspiran esta conversación, que es la comunicación efectiva en redes. Y por cierto, antes de que plantea la primera pregunta, en el chat podéis plantear más preguntas y Paula los va a recoger si yo no lo hago, y vamos a poder plantear las preguntas de todo el mundo, a José también. Entonces yo quería empezar... bueno, no sabía dónde empezar, pero voy a hacerlo sobre la marcha, voy a lanzarme directamente a la parte profunda de la piscina. Voy a mencionar ciertos canales de comunicación y quiero que tú piensas en una puntuación de 0 a 10 sobre su efectividad, ¿vale? Y lo puedes apuntar o lo puedes
digamos, recordar, es igual. Y entonces, y después te voy a preguntar por qué de la puntuación y entonces esto nos va a hacer entrar en materia. ¿Vale? Muy bien. Entonces, primero sería libros en papel. Y segundo sería revistas en papel. O sea, puntuación sobre 10. Lo tercero sería prensa en papel. ¿Vale? Después, prensa en línea. Prensa en línea. Después, correo electrónico. Después, blogs y también quizás webs o webs personales. Podemos ponerlos juntos. Blogs, webs personales. Después, foros y listas de distribución. Estoy pensando de los años gloriosos de Track. ¿Qué más? Después, Twitter. Usenet. Quizás hay gente aquí que no sabe lo que es Usenet. Lo vas a tener que explicar. Pero fuisteis un forofo un fan incondicional de Usenet, recuerdo. Facebook. Y mensajería tipo Telegram, Signal, WhatsApp. Estos son los que he seleccionado para las redes. Evidentemente hay muchas más plataformas, pero esto es una buena selección y seguramente todo el mundo aquí presente utiliza alguno de estos y quizás es muy partidario o partidaria de alguno de estos. Claro. ¿Puedes explicar tu lista y cómo lo ves? ¿Cómo no? Bueno, libros para mí es sin duda un 10. Creo que llevamos muchos años hablando de tecnología, porque además en muchos congresos seguimos hablando de las nuevas tecnologías. No sé a partir de cuántas décadas empezamos a llamarles tecnologías, pero creo que es fundamental, y yo lo he dicho siempre además, creo que gran parte Te voy a parar, José, un momento, porque yo no sé, yo tengo algún problema con tu micrófono. ¿Estás utilizando un micrófono separado, un micrófono separado? Teóricamente es el micrófono de mis auriculares, pero puedo probar a lo mejor a usar el del ordenador. ¿Alguna prueba? No sé si me están oyendo, a lo mejor por el chat nos pueden decir. Se te oye un poco mal y nos vamos si se puedes hacer algún ajuste, Sí, vamos a ver. prueba con otro micrófono o con otro ajuste. Es que esta prueba que habríamos hecho antes de empezar la sesión no pudimos hacer porque Hola, esto ahora, ya, mucho mejor. porque yo ahora no te estoy oyendo a ti, ¿eh? Te veo No. que mueves los labios, pero no te oigo. Espera un momento. Sí, pero tenías los auriculares, pero nosotros, todo el mundo está diciendo que se te oye mucho mejor ahora. ¿Ahora mejor? Mucho Vale, mejor. perfecto. ¿Sí? Pues, ¿sí? Y te vemos mejor también, no como un astronauta. Claro, porque ya no tengo ya no soy la dama de Elche. Muy bien. Pues Perfecto. mejor que hemos parado, ¿eh? Que tenemos... Bueno, entonces, ¿puedes empezar la lista otra vez, por favor? Sí, bueno, yo libros diría que para mí es un 10, sin duda. Gran parte de lo que hoy soy como profesional se lo debo a los libros. Y creo que, a pesar de que yo soy una persona totalmente entregada a la tecnología y a la informática, a la que le debo muchísimo, y gran parte de mi éxito profesional y muchas de las cosas que he aprendido han sido gracias a la tecnología, creo que los traductores no debemos olvidarnos de que sobre todo somos lectores. Para ser traductor tienes que ser escritor y para ser escritor solo puedes ser traductor. Yo siempre le planteo a mis alumnos, nuestra principal herramienta de trabajo es la lengua. La única manera que yo conozco de mejorar nuestra herramienta de trabajo, nuestra principal materia de trabajo, porque realmente la herramienta de trabajo es la informática y eso es una cosa aparte que tenemos que manejar bien. Pero la materia con la que trabajamos, lo que moldeamos todos los días es la lengua. Me gustaría
apelar a todos los colegas y a la gente que está en este momento en la charla y que se hagan la pregunta: ¿cómo estás haciendo tú para mejorar tu dominio de la lengua? Yo he llegado a la conclusión de que la única manera que tengo de mejorar el dominio de mi lengua es leyendo mucho, leyendo sobre todo textos que no sean traducidos. Si yo soy traductor al catalán, intentaré leer sobre todo literatura en catalán. No solo la traducción, porque a veces, no nos vamos a engañar, a veces las traducciones no tienen por qué ser buenas o son a veces demasiado fieles al original, y prefiero leer literatura de los clásicos en catalán o de los clásicos en español o del idioma meta con el que yo estoy trabajando, porque esa es la manera que tengo de adquirir vocabulario. Yo tengo, de hecho, lo suelo tener por aquí, yo soy de los que lee con un lápiz en la oreja porque voy marcando mis libros. A pesar de que soy muy amigo de los gadgets, curiosamente yo tenía un libro electrónico y lo vendí. A mí me sigue gustando el tacto del papel, me sigue gustando subrayar los libros, anotar vocabulario en la última página, poniéndole la página en la que encontré esa palabra, y yo he sistematizado una manera de leer bastante analítica, en el sentido de que cada vez que retomo un libro, me tomo el tiempo de mirar el vocabulario que anoté el día anterior y lo miro rápidamente en el diccionario, que además lo puedo tener en el móvil, así que es muy cómodo, no tengo que ir a un estante a buscar un diccionario y buscar la palabra. Entonces creo que esa es una manera muy activa y muy dinámica de adquirir vocabulario, porque además lo adquieres dentro de un contexto y es más fácil que lo recuerdes así. Es algo parecido a estudiar, pero sin la sensación de que estás estudiando. Si yo ahora te digo que una palabra significa tal cosa, posiblemente lo olvides mañana. Pero si tú lo lees y además lo has leído en un contexto que te ha emocionado, que te ha transmitido sabiduría, que te ha hecho reír, lo vas a recordar mucho más, porque todos sabemos que todo se recuerda mejor cuando va vinculado a una emoción. Entonces, para mí la lectura es un ejercicio que tenemos que cronificar, no podemos dejar de leer. Y esto es especialmente, creo que tenemos que hacer muy especial hincapié en esto, en una época en la que todos estamos absolutamente dominados por la tecnología, y a veces cuando vamos en un autobús, en un transporte público, estamos esperando al médico en el consultorio, preferimos usar el móvil porque es más cómodo, es un placer inmediato, una conversación por WhatsApp, que al fin y al cabo es mucho más sexy a veces que abrir un libro. Porque tampoco lo vamos a demonizar. Es más agradable el diálogo con una persona que el ejercicio algo pasivo, en cierto modo, de la lectura. Entonces debemos imponernos mucho leer, y creo que gran parte del éxito como traductor es la lectura, así que para mí sería un 10. Es más, yo hago una cosa un poco friki, pero seguramente como todos los que estamos aquí somos un poco frikis, me entenderéis. Yo a veces me compro libros traducidos en inglés y me compro el inglés y el español. Entonces, leo el inglés y de repente cuando llego a un pasaje que digo, ¿cómo traduciría yo esto? Y entonces pienso, ¿cómo haría yo para traducir esto? Porque esto es una parte especialmente difícil. Entonces me voy a la edición española y veo cómo lo ha hecho mi colega y casi siempre me quedo estupefacto y digo, ¡buah! ¡Qué buen trabajo! Qué bien lo ha resuelto, muchísimo mejor de lo que haría yo. Y ahí hay una lección fabulosa. Yo siempre, y también quiero aprovechar precisamente cuando veo esto, para decir que yo he aprendido muchísimo de mis correctores. Las personas que me han corregido las traducciones, cuando han sido buenos correctores, me han enseñado mucho de lo que sé. Así que creo que es los libros, un 10. No me voy a enrollar así mucho con cada uno, porque si no me como el tiempo. Con las revistas, yo le daría... Voy a darle un 7, por darle así una nota. Y aprovecho también de nuevo para meter una pequeña cuña. Si hubiera que definir a un traductor o una traductora con un solo adjetivo, yo diría que es curioso o curiosa. Esa sería la palabra. Entonces, creo que ningún tema nos puede ser ajeno. Es decir, como traductor, especialmente cuando eres traductor editorial, cuando eres traductor audiovisual, vas a tocar tal cantidad de temas que hoy mismo puedes estar traduciendo un documental sobre animales en Australia y pasado algo sobre tecnología. Por lo tanto, tus fuentes de documentación tienen que ser muy diversas, y a veces las revistas
son una buena puerta de entrada al lenguaje especializado, ¿no? Entonces creo que las revistas son interesantes. Yo leo revistas sobre cualquier cosa, revistas sobre informática, por ejemplo. Estoy suscrito a una, aunque cada vez es cierto que cada vez más lo miro todo más en Internet. Por ejemplo, para enterarme de novedades sobre tecnología, yo sigo una web que tiene, por supuesto, canal en Telegram, Twitter, etcétera, que se llama What's New, o sea, What's New, pero el What lleva www, o sea, What's New. Es un canal de información sobre novedades, cosas que están saliendo, avances tecnológicos, a veces salen cuestiones de traducción automática, un poco de todo, porque yo que soy, entre otras cosas, también traductor de tecnología, en muchas ocasiones me interesa estar al día de lo que va a pasar. Cuando tú tienes que traducir algo y te das cuenta de que es la primera vez que ves eso, quizás eso sea una pequeña alarma que te dice que deberías haber estado más enterado de qué es eso de lo que vas a traducir. Entonces creo que también son importantes las revistas y las revistas sectoriales también. Incluso yo veo en todo potenciales clientes. Yo he terminado trabajando en ocasiones y escribiendo artículos para revistas porque los compraba y de repente veía que hablaban sobre, yo qué sé, sobre lengua o utilizaban terminología con muchos anglicismos, y estos son ejemplos reales. Por ejemplo, había una revista hace años que se llamaba PC Actual, que era de informática, y entonces yo veía que en algunos artículos utilizaban un montón de términos en inglés que yo, como traductor de informática, estaba traduciendo todos los días. Así que le escribí una carta al director y le dije, pasa esto, yo soy traductor, y entonces me dijo, ¿por qué no escribes algo sobre esto? Entonces, yo os animaría a todos a que si tenéis algún tipo de afición, de habilidad, de deporte, de actividad que dominéis o sobre el que traduzcáis, que busquéis también revistas de ese sector, porque seguramente podáis tener alguna idea o algún contenido que pueda ser relevante para publicar. Y ya no estamos hablando tanto de ganar dinero publicando cosas como de decir, bueno, yo por ejemplo he traducido un manual sobre jacuzzis, pues a lo mejor hay una revista sectorial especializada en eso y de repente me siento ya con capacidad para escribir algo sobre los jacuzzis, porque lo bueno que tiene esta profesión, y es algo que no me canso de decir, es que cuanto más la ejercemos, más completos somos como personas y como profesionales. Entonces, no solo estamos consiguiendo que el público tenga acceso a la cultura popular, a la tecnología a través de nuestra traducción, sino que nosotros en ese camino, como heraldos, como mensajeros, estamos beneficiándonos de todo ese conocimiento, ¿no? Estamos obligados a ser más cultos y a que nos crezca cada vez más el conocimiento. Y eso para mí es fabuloso y es lo que hace de esta profesión algo magnífico, ¿no? En cuanto a prensa en papel, yo te diría ya en este momento, o sea, la puntuación no es tanto por cuánto la valoro, sino por cuánto la uso. Y aquí le tendría que poner casi un 1. No porque piense que la prensa en papel sea mala, simplemente porque el uso que le estoy dando en este momento ya es muy simbólico. Creo que a la prensa en línea, en cambio, sí que le daría un 9, porque es lo que más hago y supongo que esto es algo común para mucha gente. O sea, yo me informo sobre todo por, ya no solo prensa en línea, entiéndase, ya no solo prensa en línea de ir a una página web a leer, que es una perspectiva o un planteamiento muy analógico de la lectura, sino que utilizo canales de Telegram, estoy suscrito, por ejemplo, yo qué sé, a eldiario.es. Entonces yo recibo un extracto de noticias a través de Telegram y cuando quiero ampliarlas, pulso en el enlace y sí que ya voy a la web del diario. Es decir, estamos viviendo en una época en la que nos alimentamos a demanda e intento sobre todo informarme y esto ya es una cuestión personal que va más allá de la traducción, intento informarme en los medios que opinan lo contrario de lo que yo opino. Porque si creo que hay algo en lo que estamos de acuerdo es que cada vez más vivimos en un mundo muy sesgado, donde los algoritmos nos están sirviendo información que nos satisface. Los algoritmos están destinados a servirnos cosas que nos gusten y no que nos disgusten. Y creo que es muy importante disgustarse, creo que es muy importante ofenderse, creo que es muy importante ver cómo piensa el otro para poder analizarlo e incluso encontrar puntos en común o modificar un poco tu forma de pensar.
El correo electrónico, fíjate que yo le tengo un poco de antipatía al correo electrónico. En el 2012, Enrique Dans, que se considera como un influencer del mundo digital, dijo que el correo electrónico había muerto. Eso fue una afirmación así muy categórica. Pero no sé si te pasa a ti o os pasa a vosotros, pero el correo electrónico a mí me aturde. Se ha convertido en un gran problema porque, déjame que te ponga además un ejemplo real. Una vez me llamaron de un banco catalán, precisamente para dar formación de redacción a sus empleados, ¿no? Y entonces yo estaba hablando con la directora de formación de este banco y pasamos por una zona donde había un montón de trabajadores y de repente le dije, ¿estás oyendo eso? Y me dice ella, ¿el qué? Y digo, el silencio. Aquí hay como 80 personas y no se oye nada. Antiguamente, o sea, hace 30 años, se oiría un murmullo constante de conversación porque un porcentaje enorme de esa gente estaría hablando por teléfono. Pero ahora esas conversaciones han pasado al correo electrónico. Y el correo electrónico es mucho más lento, curiosamente. Hay muchas cosas que se resuelven mucho más fácil a través de una llamada telefónica. Y nos pasa a nosotros todos los días. ¿Quién no se ha descubierto a veces que lleva media hora whatsappeando con alguien y si te das cuenta, eso que te has dicho con esa persona por WhatsApp, lo podrías haber dicho en una conversación telefónica en 3 minutos? Es algo muy paradójico de nuestra época tan tecnificada, que invertimos mucho tiempo en algo que en realidad es mucho más lento. Pero nos evita esa especie de trago que hay que pasar para enfrentarte a una conversación telefónica, ¿no? Es más, ahora estamos viviendo un tiempo paradójico en el que la gente te envía un WhatsApp y te pregunta, ¿te puedo llamar por teléfono? Y te lo dice por WhatsApp. Sería el equivalente a que alguien te enviase una carta en los años 80 para preguntarte si algún día te puede ver para tomar un café, ¿no? Pues es curioso, yo siempre digo, llámame sin problema, si no te puedo atender, pues no cogeré el teléfono y si no ya te llamaré. Así que el correo electrónico, bueno, para comunicación me parece que es muy importante, pero es cierto que yo he distribuido más la comunicación a través de otros medios, como los que citaré luego, como por ejemplo la mensajería instantánea, ¿no? Tú y yo, por ejemplo, nos hemos comunicado muy rápido, con mucha fluidez, a través de mensajería instantánea. El correo está bien para algunas cosas, para que quede por escrito y además para que quede testimonio de lo hablado, pero también creo que es muy importante, y volviendo al ejemplo que daba antes, yo nunca me imaginé que en mi vida profesional me iban a llamar de empresas, y no pocas, para dar cursos de redacción de correo electrónico. Porque un porcentaje enorme de la jornada laboral de mucha gente consiste en contestar correos electrónicos. Y de nuevo, si eso fueran llamadas telefónicas de las de antes, eso se habría reducido mucho. Entonces, nadie nos enseñó a redactar correos electrónicos. Sabemos más o menos redactar cartas, nos ponemos formales y lo hacemos de una manera. Pero el correo electrónico a veces, el problema que tiene, y yo también lo percibí cuando he trabajado en agencias de traducción, da una imagen muy nítida a veces del remitente. Por eso, a todos los que me estáis oyendo, si sois estudiantes o lleváis poco tiempo en el mundo de la traducción, yo os diría que extreméis el cuidado a la hora de redactar un correo electrónico, que seáis concisos, que vayáis a una pantalla, a lo mínimo, porque a nadie le apasiona, nadie te va a responder diciendo tu correo electrónico era demasiado breve, hubiera querido que tuviese 5 párrafos más. Entonces, yo siempre utilizo la regla de un solo párrafo o párrafo y medio, es decir, intentar ser lo más conciso posible. A veces, obviamente, hay que extenderse, pero especialmente en los mensajes de presentación o cuando te presentas a una empresa, y hacerlo sobre todo lo más personal posible. Yo durante años he recibido mensajes que claramente se notaba que eran mensajes en cadena, y aquí os doy también un pequeño consejo. Cuando eres una persona que recibes mucho correo y abres el enésimo correo del día y en ese correo pone estimados señores, inmediatamente pierdes interés. En cambio, si pone estimado José o hola José, es decir, si vais a enviar currículos o vais a poneros en contacto con clientes potenciales, daos el pequeño trabajo adicional de buscar el nombre de esa persona y al menos, el saludo personalizarlo, porque ese
estimados señores o estimados señores y señoras, o lo que sea, ese genérico inmediatamente mucha gente hace que, vale, esto es un mailing masivo. Así que ese es un pequeño truco también que os doy para al menos suscitar un poco de interés en la persona que lo va a recibir. Y antes de eso, creo que es importantísimo que el asunto de tu mensaje sea súper explícito. Es decir, que la persona cuando abra su correo por la mañana y haga, a ver, y vea 70 mensajes, que vea claramente que tu título explica en un titular, como si fuese un titular de noticia, lo que se va a encontrar dentro. Que no que sea un clickbait, o que no sea cosas como saludos, o proyecto, o servicios de traducción. No, dime qué me estás ofreciendo dentro. Hazme un titular de lo que me voy a encontrar dentro, porque eso me animará más a pulsarlo. Así que si combinas un asunto potente con un saludo personalizado y un mensaje conciso en el que yo vea en la primera pantalla el atentamente fulanita, y por lo tanto diga, anda, esto es un mensajito que no tengo que darle en la barra de desplazamiento hacia abajo, lo puedo resolver ahora mismo, puedo librarme de un mensaje ahora mismo. Viene un currículum y luego abro el currículum o lo que sea. Eso va a tener, y está demostrado además, Jakob Nielsen y otros científicos de accesibilidad han demostrado que esos correos se leen un 70% más que los correos que no van configurados de esa manera. Así que creo que es importante el correo electrónico y en ese sentido le daría un 10, pero desde el punto de vista del uso yo le tengo un poco de manía. No me gusta... Te voy a interrumpir, José. Sí, claro. No, te voy a interrumpir para que puedas respirar y tomar, beber agua. Hablo demasiado rápido y mucho. No, es fascinante y no te quería interrumpir porque es fascinante, pero quiero añadir alguna cosa. Bueno, a mí lo que me fastidia mucho en el correo electrónico son los correos que dicen importante como el asunto. Importante y 3 puntos de admiración a veces. O urgente también. Pues, porque resulta que, bueno, normalmente si lo leo es importante por la persona que lo ha enviado, pero no es tan importante para mí. Yo decido lo que es importante para mí y muchas veces no lo es tanto. Y la otra cosa que quería explicar a las personas aquí presentes es, tú estás presente, no de forma activa, y esto si tenemos tiempo vamos a hablar de los canales que has dejado atrás, pero has estado en muchos canales los últimos 25 años, los años de auge de Internet, y presente y de forma muy importante. Has hecho, digamos, has tenido una presencia importante en diferentes momentos, en diferentes medios. Pero para mí, cuando yo quería ponerme en contacto contigo para invitarte, entonces encontré todos estos canales, pero realmente el que funcionó era Telegram. O sea, contigo la mensajería directa. Y también la otra cosa que te he comentado, para ahora como ha salido, debo mencionar en tu página web, xcastro.com, en el pie de página, hay muchas maneras de contactarte y hay tu teléfono personal particular. Sí. Y esto es muy sorprendente porque la gente protege su teléfono de una manera exagerada y tú siendo una persona que mucha gente busca, dejas tu teléfono al alcance de miles de personas. Es curioso. Sí, ¿Quieres comentar esto? Me encanta que comentes esto porque creo que es muy relevante. Pensadlo por un momento. Pensad cuántos profesionales liberales conocéis que no ofrezcan su número de teléfono. Y vais a daros cuenta de que muy pocos. Hasta un taxista te da su tarjeta y te da su número de teléfono para que lo localices. Un arquitecto, un electricista, un diseñador de interiores. Hay una especie de tabú extraño con el uso del teléfono móvil, concretamente en este país. Y creo que a veces nos asusta más porque la gente piensa, bueno, ¿te puede llamar cualquier loco? Sí, efectivamente, y a veces me han llamado locos, ¿no? Pero lamentablemente, desde que en este país hubo los atentados de Atocha, se estableció no sé si era una ley o al menos algún tipo de norma en el que no puede haber teléfonos anónimos en España. Antiguamente tú podías comprar un teléfono de estos de saldo por tarjeta y lo podías comprar de manera anónima y hacer llamadas con él. Hoy en día cualquier número está identificado, incluso aunque alguien te llame con el número oculto. Yo tengo que decir que gracias a poner el número de teléfono en mis redes sociales he conseguido que mucha gente se pusiese en contacto conmigo de inmediato porque me querían localizar para algo urgente, para una oferta de trabajo y que de otra manera a lo mejor
si me hubieran enviado un mensaje directo por Twitter o por correo, pues a lo mejor estaba fuera o estaba de viaje, y un teléfono siempre, además, incluso si no quieren ser intrusivos, cualquiera puede deducir que con tu teléfono va a tener acceso a tu WhatsApp. Entonces, para mí yo creo que es siempre positivo añadir el número de teléfono, pero entiendo que haya gente que pueda darle un poquito de respeto. También puedes tener 2 líneas o hay soluciones intermedias, y es poner enlaces. Hoy en día Telegram y WhatsApp te permiten configurar enlaces que se pueden pulsar, clicar, que te llevan a una conversación de WhatsApp contigo sin necesidad inmediata de saber el número de teléfono, sin poner el número de teléfono ahí a la vista. Pero yo solo puedo decir que he tenido experiencias positivas. Las negativas que he tenido, pues alguna llamada de alguien un poco loco, pues simplemente te vas a tu propio teléfono y dices bloquear este número, y ese número ya desaparece de tu vida. Que eso es una ventaja de los smartphones, ¿no? Pero para mí, desde luego, es todo ventajas, ¿eh? Veo que hay alguna pregunta y a lo mejor las vamos intercalando. Dice, me preguntan a diario cómo escribir un correo electrónico, pero lo que he comprobado es que no se sabe cómo redactarlo. O sea, por supuesto que es una comunicación rápida y que se sabe de lo que se está hablando. Yo el principal problema que le veo a alguna gente es que escribe los correos electrónicos como si fuesen WhatsApps. Siempre, yo diría alguna gente, no todo el mundo. Yo te daría 2 recomendaciones. Uno, cuando escribas un correo electrónico, piensa que la persona que lo va a recibir es la persona más ocupada del mundo. Visualiza a alguien, imagínate que se lo está escribiendo, yo qué sé, a Putin o a quien sea, y que seguramente no tendrá mucho tiempo de leerlo. Y luego ten respeto por esa persona, porque esa persona te va a regalar graciosamente su tiempo para responderte, especialmente si es un cliente potencial o alguien, o un cliente actual, ¿no? Una jefa de proyecto o lo que sea. Entonces, una manera de mostrarle respeto es redactarlo correctamente, porque yo cuando veo faltas ya no de ortografía, que puede haber erratas, sino faltas en la manera de redactar, de componer el mensaje, pienso que esa persona lo ha redactado de una manera rápida y que no me ha dedicado un tiempo de calidad. Entonces, el escribir un mensaje bien suele transmitir también, es un mensaje de venta, especialmente para profesionales de la lengua. Es lo mismo que le digo a muchos colegas. Yo he sido moderador, como sabes, de algunas de las listas, concretamente TRAC, la lista de traductores audiovisuales de habla hispana más grande del mundo, de algunas listas de traductores con decenas de miles de colegas, y me sigue sorprendiendo que haya gente que en listas profesionales de la lengua escriban con faltas de ortografía o faltas de redacción, como mal expresado. Y a veces yo he escrito mensajes privados a la gente para decirle, creo que deberías modificar un poco tu mensaje porque estás dando una imagen tuya como profesional que quizás no te convenga. Y es curioso porque alguna gente responde, no, es que lo escribí desde el móvil. Ya, yo también, pero vas a tardar unos 10 segundos más en escribirlo correcto. Y esto no es el foro con tus amigos o el WhatsApp de tu familia, es un foro profesional. Entonces, los potenciales clientes que están además, son miembros, las agencias de traducción que están en esta lista, no saben si estás escribiendo con un móvil o no, solo ven tu mensaje y tu mensaje está mal escrito y el de otro colega está bien escrito. ¿A quién van a llamar antes o quién les va a inspirar más confianza? Pues el del que está bien escrito. Hay que verlo también un poquito desde un punto de vista empresarial. ¿Cómo podemos dar a entender como traductores que somos apasionados de un tema sin parecer un fan enloquecido? No, yo creo que hay que parecer un fan enloquecido. Yo estoy muy a favor de mostrar pasión por todos los poros. La gente contrata a gente apasionada. Yo cuando he contratado a gente apasionada, incluso aunque viese que no estaban totalmente cualificados. Si yo sé que tú te vas a dejar los cuernos por hacer bien un trabajo, una traducción, una corrección, aunque te falte experiencia, para mí eso es un valor añadido, la pasión. Nadie contrata gente, por eso yo siempre le digo, y esto, bueno, voy a dar un montón de consejitos, pero perdón porque soy un poco batallitas. Nunca te presentes utilizando marcadores de discurso al empezar Cuando alguien te pregunte, ¿tú qué eres? No empieces con, bueno, a ver, bueno, no. La gente no contrata a gente que duda. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que trabaja en cosas muy complicadas de banca y cuando le preguntas, ¿a qué te dedicas? A ver, y hace así.
pues ya solo con eso ya he perdido interés por lo que hace. Al revés, incluso si es algo que tú crees que a la gente le parece aburrido, conviértelo en algo sexy. Es lo como dice, incluso cuando escribas, como dice mi compañero y colega Jorge de Buen, aplica el text appeal. O sea, haz que tu texto sea sexy, que se transmita la pasión a través de cómo lo expresas, ¿no? Cada uno tiene su manera. Entonces, a mí cuando me preguntan, yo digo, yo soy traductor. O sea, ¿tú sabes lo que significa eso? O sea, y yo siempre pongo el ejemplo, de hecho, estoy muy orgulloso porque en su momento la Aptic lo utilizó en algún momento y hay gente que ha hecho pegatinas con eso y eso a mí me llena de orgullo. Yo siempre le digo a la gente que si no saben bien lo que es un traductor, una traductora, un intérprete, siempre les digo, tú en algún momento te has llevado un traductor a la cama y hago un silencio. Es muy importante hacer ese silencio dramático. El silencio en comunicación oral es como la negrita. Y entonces cuando se quedan así extrañados, si tú le preguntas a cualquier persona las 5, 6, 10 películas o 10 libros que le han cambiado la vida, es muy probable que muchos de ellos, si no todos, sean traducidos. Es decir, cuando tú estabas en la cama leyendo y posaste el libro sobre el pecho y te emocionaste y lloraste con lo que estabas leyendo, ahí ha habido un traductor que seguramente lloró, una traductora que hizo su trabajo para que tú pudieses llorar con esa buena referencia cultural y trasladó bien el mensaje. Entonces, estamos ahí, somos silenciosos, pero somos la gente que cambia la manera de pensar y la manera de actuar. Un país está en vías de desarrollo cuando precisamente no tiene traducciones. Uno de los indicadores de desarrollo es la demanda de traducciones. Entonces, tened eso presente cuando os pregunten quiénes sois. Somos agentes culturales, cambiamos sociedades, cambiamos la forma de pensar y eso yo creo que es maravilloso. Volviendo a la lista, blogs y webs personales, hay un montón. No sabría con cuál quedarme, pero hay muchas. Yo creo que Xerezade, traductora catalana, que tiene las 1001 traducciones, es una web que a mí me parece muy divulgativa. Xerezade se documenta mucho en sus artículos y creo que son especialmente buenos para gente que está empezando o que lleva poco tiempo, pero también para veteranos, porque hace unos artículos bastante exhaustivos, pero hay mucha gente que hace artículos muy, muy buenos sobre traducción y que se toma la molestia además de indagar y de compartir cosas con los colegas. Así que yo a los blogs y webs personales creo que hay bastante ruido también y eso lo detectas generalmente al poquito de leer, o sea, al párrafo, a los 2 párrafos ya te das cuenta de que a veces es un poco volver. Es como cuando ves los artículos sobre títulos de películas mal traducidos, ¿no? Debe de haber como 3000 artículos en blogs sobre eso y a veces yo creo que ya se ha dicho todo, ¿no? Al respecto. A veces es también un poco el tema del momento. Pero a los blogs le doy, cuando son buenos, para mí son 9, sin duda. En cuanto a foros y listas, a esto le doy un 10, sin duda, porque implican 2 cosas buenas, implican información de calidad, cuando lo sabes buscar bien, e implican comunicación humana. Es decir, hay un diálogo, hay un coloquio. Pero cuidado, no solo voy a hablar de foros de traductores, yo siempre digo lo mismo. Si yo estoy haciendo un documental sobre la fabricación de, qué sé yo, de altavoces, lo que me interesa es sobre todo buscar foros o grupos en internet de gente apasionada de los altavoces o de fabricantes de altavoces si hubiera. Es más fácil cuando se trata de un deporte, de una afición, y eso para mí como traductor de documentales que he traducido, yo diría que cientos, eso es, yo tengo experiencias que podría estar todo el día contándoos anécdotas. He traducido documentales sobre animales y me he encontrado con foros de herpetólogos, de aficionados a la pesca con mosca, de aficionados al ciclismo. Y esa gente es la gente que te va a resolver mejor las dudas que nadie. O sea, eso es un verdadero tesoro. Es 10 minutos en un foro de esos vale más que 20 horas mirando glosarios. Y eso es una cosa que también os animo. Muchos traductores entran en grupos de traductores a buscar glosarios de traducción, en lugar de irte a la fuente y decir,
Amantes del ciclismo, estoy traduciendo un documental o un libro o un folleto sobre esto. No sé cómo se llama la parte que une el cuadro con el manillar. La reacción generalmente en estos foros es loquísima. Es decir, la gente no es que te ayude, es que se te plantan en casa. Porque en casi todos los foros donde está la pasión, son gente que de repente cuando entra alguien y les dice quiero vuestra opinión, dicen por fin nos preguntan, ¿sabes? Entonces yo he entrado en foros de arqueólogos, de historiadores, de criadores de perros. Y ha sido maravilloso. He hecho amistades y no solo eso, y aprovecho para decirlo, he hecho clientes. En muchos de estos foros me he encontrado que al entrar a consultar, de repente te encuentras entre los aficionados a la pesca con mosca, gente que es una directora de una empresa, una dueña de un negocio de tal, un directivo tal cosa, un empleado de tal otra. Y esa gente, algunos te dicen, anda, yo es la primera vez que conozco un traductor, qué bueno que vengas a preguntar. Y te estás vendiendo sin querer venderte. De repente, la imagen que tú estás dando es de una persona que quiere hacer bien su trabajo y le consulta a quien tiene que consultar. Entonces, me ha pasado en muchas ocasiones, muchas, que de repente recibo una llamada o un mensaje de alguien que me dice, oye, que me han dicho fulanito que está en tal foro que tú eres traductor. Y de repente por ahí surge una comunicación. Entonces, yo creo que esto es muy importante destacarlo. Los foros para mí son 11, no 10, 11. Pero, insisto, sabiendo buscarlo. También debo decir que a veces me ha ocurrido, incluso en algún foro que modero yo, me ha pasado que entra la gente, entra alguien y dice, oye, ¿alguien sabe cómo se traduce tal cosa? Y a veces no dan mucho contexto, que es fundamental para traductores, y la gente empieza a decir, yo pondría, ¿sabes? No, si eres traductor no debes decir yo pondría, sino estoy absolutamente seguro de que esto se llama así. Es decir, yo cuando entro en un foro no entro para ver qué opinarías tú o cómo lo pondrías tú, como si fuese el color con el que vas a decorar la pared. No, yo quiero que alguien me diga, esto es así, porque yo llevo toda la vida traduciéndolo y además te voy a dar esta fuente y esta fuente. Y a veces pecamos mucho en los foros de traducción por ayudar de buena fe a un colega, le decimos, yo pondría tal, yo he buscado en Google y pone esto. No, esto tenemos que ir un poquito más allá, ¿vale? Bueno, sí. José, Eva está pidiendo hablar contigo y como es ex colega tuya, le dejamos entrar. Claro. Anda, Eva, qué bueno. Eva, ¿quieres entrar con cámara o quieres hablar desde aquí? A ver si contesta. Porque ha levantado la mano. No, está silenciada, que es una cosa que hace Zoom, que cuando entras te quita cámara y te quita micrófono. Ahora le he pedido, ahora puede, en principio puede. Abajo a la izquierda, en el icono del micro. O le pongo como panelista, ahí está, directamente. Ha levantado la mano. Ahora le he dicho. Bueno, si quieres no quieres ser panelista, pero... Eva, si no puedes abrir el micro, no podemos hacer nada más aquí, lo siento. Bueno, mientras tanto yo voy hablando y Eva, si consigues desactivar el micro, o sea... tengo que decir aún así, José, que sí. El tiempo previsto ya digamos, ya han superado el tiempo previsto y tú estás aún en la arrancada. Entonces esto nos pone en un aprieto singular, porque también yo tengo toda una lista de preguntas y también nadie está marchando, que quiere decir que lo que estás diciendo es de suma interés. Sí. O esto, o han dejado encendido la máquina y encendida y están preparando. No, yo creo que están ahí, yo creo que están ahí. Yo creo que están aquí, y yo realmente agradezco mucho la enorme calidad de tu discurso y el interés que despierta. Y esto quiere decir que, una vez más, ¿no? que quiero pensar que esto, digamos, es parte de una serie de colaboraciones y podemos compartir más cosas en el futuro, pero sin dejar pasar tanto tiempo. Ay, Dios mío, cuánta gente bonita. Isabel Yasato, qué bueno, hola, cuánta gente que conozco y está por aquí. Qué honor. Entonces, qué responsabilidad. Si nos dejan, nos van a interrumpir seguramente pronto, pero
Quería que hables un poco de Track, porque Track fue, digamos, donde yo te conocí y mucha gente te conocieron. ¿Cómo hiciste Track? ¿Qué vida tuvo y qué hay de Track ahora? Bueno, la simiente de Track fue que cuando yo empecé en esto de la traducción me di cuenta de que estábamos muy dispersos. Cuando yo empecé, en la época de las cavernas, no había asociaciones prácticamente, había muy pocas facultades. Bueno, muy pocas facultades, las contabas con los dedos de una mano o menos. Y entonces yo sentía un gran vacío porque no conocía a otros colegas. Entonces decidí empezar una especie de tertulias, unas tertulias con traductores audiovisuales. Y eso fue la simiente de Track. Entonces yo ahí, por ejemplo, conocí a María José Aguirre, famosa traductora de Los Simpson, de Futurama, de Seinfeld, etc. Y a otra gente empezamos a quedar en un café y empezamos a hablar. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que cada uno estaba negociando con los clientes a su manera, de que no había una unión. Y fue un poco el germen. No decidimos crear una asociación en aquel momento, pero fue un poco el germen del grupo de los traductores audiovisuales. Y más tarde decidí crear Track. El nombre es malo, pero buscaba algo corto, es traductores de guiones o traducción de guiones, y quería que fuese corto y relativamente fácil de recordar. Y ahí se fue uniendo la gente y lo que quería era básicamente que estuviésemos todos un poco más unidos y es un poco el sentido que tienen las asociaciones también, el compartir, el consultarnos y ser también una fuente también de información. ¿Y en qué plataforma estaba? Al principio, ¿en qué plataforma estaba? Al principio estaba en Yahoo Groups, en los grupos de Yahoo. Luego Yahoo empezó a hacer cierto... Bueno, de hecho sigue, nunca lo llegué a cerrar, sigue ahí en grupos de Yahoo. Y luego lo pasé a Facebook porque en aquel momento parecía como la decisión adecuada y está en Facebook como traducción audiovisual. Lo que pasa es que yo hace 2 años cambié un poco mi orientación profesional y entonces me despegué un poco de Facebook y debo decir que también un poco por descontento con la línea editorial de esa empresa y con lo que están haciendo, me despegué un poco de Facebook y reconozco que ahora no estoy tan al tanto del grupo. Está Javi Mayo, que es un colega, está encargándose un poco más de eso. Pero la intención del grupo era eso, básicamente estar unidos y que pudiese servir como fuente y para apoyarnos unos a otros, incluso como fuente de trabajo, de contactos para buscar colegas, y de hecho han salido grandes cosas de ahí, han salido hasta parejas. Así que para mí es un bebé al que le tengo mucho cariño. Me gustaría también decirte que en la lista que me has dado, que bueno, más o menos ya he hablado de casi todos, yo incluiría YouTube e Instagram. Por ejemplo, sí, aquí tenemos... en el chat ha salido Instagram. Y otra persona ha mencionado LinkedIn, ¿no? Es Valiz, que ha mencionado Instagram y LinkedIn. Bueno, se dice LinkedIn, ¿no? Pero LinkedIn, todo el mundo dice LinkedIn, sí. Ya sabes que en España es LinkedIn. Pero LinkedIn me parece fabuloso. Es más, yo mismo, ahora lo tengo parado en ese sentido, pero yo mismo en LinkedIn me quedé impresionado del alcance que puede llegar a tener. Es más, yo os animaría a que os centraseis más en LinkedIn que en otras redes, porque LinkedIn básicamente es un entorno profesional. Y ya que estamos hablando de LinkedIn y hablábamos antes del correo electrónico, os voy a dar una estadística curiosa. Yo el año pasado recibí 900 peticiones de contacto en LinkedIn de desconocidos. De esos 900, 10 se presentaron. Los demás le dieron a un botón que es añadir a persona y consideraron que eso ya era suficiente como para que lo añadas. Entonces, recordad que LinkedIn no es Facebook ni es Tinder. Es decir, dedicarle 10 segundos y por respeto de nuevo a la otra persona, y no lo digo por mí, lo digo por cualquier otra persona, porque yo, claro, a veces me dan ganas de decirle, ¿por qué te voy a añadir si hay miles de personas y estudiantes de traducción que yo no conozco? Es decir, para mí tiene que tener un sentido el que estés en mi red. Tengo que saber si trabajas bien, porque a lo mejor no eres una persona que trabaja bien y no conviene que me relacionen profesionalmente en una red profesional como esta. Entonces, tomaos la pequeña molestia de mandar un mensaje. Pido disculpas si alguno me envió un mensaje, porque tampoco estoy atendiendo mucho a LinkedIn últimamente, cuidado, pero poned un pequeño mensaje de, oye, te conozco de tal cosa, me gustaría estar en tu red o no, y tampoco tomártelo como algo personal si esa persona te acepta. Hay gente que acepta a todo el mundo, yo no puedo, porque si aceptase a todo el mundo, pues eso, a una media de 900 personas por año,
pues LinkedIn se convertiría en una locura, ¿no? Pero sin duda es una red importante. Tenemos entre el público a Alejandra Durán de Guatemala, a la que le mando un saludo especial cariñoso desde aquí, que tiene en YouTube una correlación del café, corrígeme Alejandra, del café de la tarde, en el que entrevistas a traductores, correctores y gente del café de la tarde, sí. Que lo podéis buscar en YouTube. Alejandra hace unas entrevistas fantásticas con gente sobre diversos temas y yo creo que es también algo digno. Hay canales en YouTube que son muy interesantes y siempre ves a la gente en acción. Así que también le daría un 9 o un 10 a eso. Instagram yo creo que es un poquito, a veces hay gente que hace mucho esfuerzo en Instagram y no sé si es tan adecuado para la promoción de cuestiones profesionales. Creo que Twitter o LinkedIn o YouTube son un poquito mejores. Yo voy a hacer una pregunta, bueno, 2 preguntas y puedes escoger o contestar los 2 brevemente, pero realmente estamos acabando ahora. Vale. La primera es uno que planteó Eva por correo antes, Eva Espasa, que quería saber tu visión sobre, digamos, traducción audiovisual y traducción automática. Espera, esto es una pregunta. Y la segunda pregunta sería tu punto de vista sobre no sé la palabra, sobre en las universidades ahora recibimos mucha información sobre cómo escribir con respecto a género, o sea, de forma inclusiva, incluyendo las mujeres. También ha salido recientemente muchas publicaciones rechazando la manipulación de la lengua o recursos artificiales o impuestos. Puedes escoger 1 o 2 la primera pregunta o la segunda o las 2 y contestas de forma breve. Vale. Tu punto de vista sobre estas cosas. 2 preguntas difíciles para responder breve. Traducción audiovisual y traducción automática. La traducción automática va a estar en absolutamente todas las ramas de la traducción. O sea, ya está entrando y va a entrar en todas. Otra cuestión es cómo se gestione, obviamente, y cómo la traducción neuronal, tenemos que reconocer, hoy en día una de las herramientas que tenemos los traductores es la traducción neuronal, la traducción automática neuronal, que ha mejorado muchísimo con respecto a los últimos años, pero no nos asustemos, es una cosa que ha entrado y ha entrado para quedarse. Otra cosa es que luego se ofrezca la calidad adecuada y se pague lo correcto. Yo creo que si se paga por un trabajo de posedición una tarifa justa, no debemos asustarnos porque también creo que va a ser el futuro. El presente ya está siendo o el futuro. Os pongo un ejemplo claro, AliExpress o Amazon Marketplace no tienen suficiente dinero para poder traducir todos los productos, con lo cual pasan muchos por traducción automática. Por eso vemos esas traducciones del chino por todos lados. De repente, cuando un producto empieza a tener bastante influencia o la gente empieza a comprarlo mucho, Amazon y AliExpress de repente pasan de traducirlo de manera automática a traducirlo con una persona. Es decir, también la traducción automática lo que está haciendo es tirar y traer al mercado de la traducción cosas que antes nunca se habrían traducido. Entonces creo que también tiene un lado positivo, es decir, está arrastrando a una serie de empresas que jamás se habrían planteado traducir. Creo que también hay que ver ese lado positivo. Y recordemos una cosa, el volumen del negocio de la traducción sigue creciendo cada vez más. Sí que es cierto, de nuevo, claro, por supuesto que hay empresas que van a intentar que hagas lo que se llama una posedición de una traducción automática mala por una tarifa baja. Y eso es otro tema distinto, que es un tema de negociación de tarifas que no puede ser. En el que también debemos mirarnos un poco el ombligo, porque creo que a veces es fácil decir, es que estas empresas pagan poco, cuando en verdad también deberíamos plantearnos que hay muchos colegas, nuestros compañeros de asociación, compañeros de lucha, que están aceptando esas tarifas. Es decir, no solo, esto es un diálogo con las empresas. Entonces creo que también es importante que veamos nuestra responsabilidad, al menos como colectivo. Esa sería la respuesta más o menos breve a la primera. A la segunda, ¿qué era? ¿La segunda cuál era? Sobre el lenguaje. Género. Sí. Pues bueno, obviamente hay una reivindicación más que legítima de inclusión. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta la norma mana del uso. Estamos en un periodo de transición. Creo que hay cada vez mayor demanda de inclusión y creo que es importante. Yo estoy a favor del lenguaje inclusivo,
pero sobre todo el lenguaje inclusivo indirecto. Creo que en este momento es el más realista. A veces creo que se puede utilizar, voy a hacer un poco de abogado del diablo, se utiliza a veces la academia o ciertas instituciones que nos parecen vetustas y anticuadas como cortapisa contra cierto lenguaje inclusivo. Yo siempre digo lo mismo, si la palabra RAE o la palabra academia o la que sea, institución, la puedes sustituir por la inmensa mayoría de los hablantes, quizás no sea una cuestión de la academia. Es decir, en este momento la convención, la norma que emana del uso es que cientos de millones de hispanohablantes utilizan el masculino como genérico. Como dice Alex Grigelmo también en su exposición, la ausencia no significa invisibilidad. Es decir, el hecho de que yo diga los elefantes están en peligro de extinción no significa que solo estén los machos. Y eso también es aplicable y ha sido un poco la estructura que se ha seguido en el lenguaje. Es bastante difícil, por ejemplo, el modelo del lenguaje no binario, la fórmula amigues, todes, acabado en E, el problema es que presenta grandes dificultades desde un punto de vista gramatical para aplicarse en el día a día. Y no es fácil y sobre todo también yo creo que hay un pequeño agravio comparativo con la gente de menor instrucción. No es fácil hablar, por ejemplo, la propuesta, que creo que es legítima, o sea, lo que motiva la propuesta creo que es legítima, en este momento no logra aprender adecuadamente. Entonces, creo que lo que tenemos a veces son parches, pero sobre todo lo que hay que intentar eliminar es la invisibilidad de género en cosas que parecen sutiles pero son muy importantes. Cuando yo digo, por ejemplo, que no ha venido a esta charla López, en muchas ocasiones en la mente, tanto de hombres como de mujeres, López es un hombre. Entonces, creo que hay que intentar, por supuesto, visibilizar, feminizar todas las profesiones, adjetivos y sustantivos que podamos, pero creo que tampoco hay que escandalizarse cuando alguien utilice el masculino genérico, que por ahora sigue siendo una norma. También creo que, insisto, a veces la duplicación, por ejemplo, de sexos, os, as, o las fórmulas como X y la arroba, son complicadas desde un punto de vista tipográfico, pero creo que el debate, que es lo que más me interesa, es la parte de inclusión y de visibilidad, creo que es realmente importante. Pero creo que es difícil imponerla, es difícil que todo sea, desde un punto de vista del lenguaje inclusivo, creo que debemos ser un poco más divulgativos. Yo que pertenezco a 2 asociaciones de escépticos y me interesa mucho todo lo que tiene que ver la divulgación de la ciencia y de la lengua, siempre digo que se convence más a la gente haciéndole dudar que diciéndole que eso que está diciendo está mal. Igual que si quieres convencer a alguien que es religioso de que su fe no es correcta, si le dices eso es una porquería, lo que estás diciendo es una tontería, no lo vas a convencer tanto como si le planteas las dudas que su creencia causa en ti. Creo que debemos ser más divulgativos a la hora de vender el lenguaje inclusivo y eso es, vuelvo a hablar siempre de mirarnos un poco el ombligo ya que estamos entre lingüistas. Pero yo creo que a veces también está en la intención del hablante. Creo que no debemos temer que en este momento, de facto, una mayoría utiliza el lenguaje inclusivo, el masculino como genérico, sin que en su intención haya discriminar a mujeres o personas no binarias. Pero creo que también es legítimo el que se esté planteando cualquier otro tipo de solución y veamos cuál funciona. En este momento no está funcionando ninguna al 100%, pero hay que seguir ahí. Y por supuesto, como lingüistas, tenemos también nuestra responsabilidad. Seguiremos atentos y atentas, hombre, que he dicho. Claro. Voy a bajar el telón, porque hemos sobrepasado 1 hora. Voy a decir que yo tengo otras preguntas en el tintero, entonces vamos a ver lo que hacemos con esto. Ha sido 1 hora apasionante, interesante, muy interesante. Por mi parte te doy las gracias y seguramente todas las personas aquí presentes que están dando las gracias también. Esta sesión se ha grabado y entonces podéis consultar la grabación y la grabación de otras sesiones y si hacemos más temporadas de este tipo de charla también en el futuro se puede consultar desde la página de inscripción. Ahora repito las gracias
José, y te digo tu nombre mal, ¿eh? José, ¿no? Sí, ¿Decir? eso sé, pero bueno, no hay problema. Me llaman de cualquier manera. O sea Vale. que no. Yo te llamo maestro. Muy bien. Voy a pasar la palabra otra vez a Paula para hacer la sesión y después vamos a dar por concluida la sesión y podéis marchar. No os voy a echar, pero si hay alguien que queda al final, sí que le echaré para que pueda hablar un momento con José tranquilamente. Paula. Perfecto, Richard, muchas gracias. Muchas gracias a ti por ser magnífico anfitrión. Gracias, José. Explicativa, palatal. Yo sí que he estado antes intentando así ensayar para que me saliera bien. Súper complicado el nombre. Muy interesante esa conversación. Ojalá tuviéramos más tiempo. No lo tenemos, pero bueno, también quería agradecer a todas aquellas personas que han estado acompañándonos. No se ha marchado nadie, casi nadie, así que ya Wow. esto es un gran indicador, ¿no? Sí. De lo buena que ha sido esta conversación. Y sin más, cerramos. Nos vemos el próximo año, de seguro. Vamos a tener todo otro bloque de cápsulas de traducción. Así que nada, esto ha sido todo y hasta la próxima. Cuidaos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Solo me resta a mí despedirme, dar muchísimas gracias a Richard. Perdona por tenerte un poco presidiendo. Gracias a ti, Paula. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que estáis ahí. Estoy leyendo el chat mientras me emociono de ver vuestros mensajes. Y siempre digo que mis charlas no acaban aquí. Soy fácil de localizar. Soy @josecastro en todas las redes y será un placer seguir la conversación fuera de este ámbito. Así que muchas gracias a vosotros por invitarme.